Bienvenidos a Persona Bajo el Caos, el podcast donde se hablará de temas importantes de salud mental de una forma amena e irresponsable. Yo soy Ximena Stocóndor y hoy tenemos de invitada a Vanessa Achuya, que trabaja en coordinación en apoyo logístico de proyectos en Flora Tristán y PAC. Y Pamela Ponce, licenciada, a ver, un ratito. Pamela Ponce, licenciada en Ciencias Políticas y maestra en Antropología. Pareciera que siendo 2025, con tanto avance tecnológico y entendimiento de los derechos humanos, la situación de las mujeres y de poblaciones vulnerables ha mejorado, con un mayor porcentaje de mujeres en la educación secundaria o mayor representación política. Pero esto hace un gran contraste con las mujeres de a pie que todavía siguen enfrentando violencia en el hogar, violencia sexual, salarios más bajos y siguen enfrentándose a la discriminación y el trato desigual. Y más ahora nos enfrentamos a ideas conservadoras que amenazan con quitarnos los derechos que ya han sido ganados y con autoridades que minimizan el sufrimiento de las personas vulnerables. Es por eso que hoy hablaremos de la realidad de las mujeres y a qué nos toca enfrentar en el Perú y en Latinoamérica. Comenzamos. A ver, ¿cuál es la situación actual de las mujeres en México y en el Perú? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Quién quiere empezar? Hola, bueno, yo diciendo que Ya. van. Pues sí, o sea, lo has dicho bien completo, Jimena. Tenemos como un contexto, pues ahora en México es en principio progresista, ¿no? Se dice que la corriente izquierda es la que, pues, sigue como gobernando. No obstante, pues como hay muchas fuerzas fuera del país y la geopolítica, pues que como que siguen arrastrando, siguen llevando mucho tema del discurso hacia finalmente políticas conservadoras. Entonces, pese a que haya una corriente, haya una forma de que el gobierno pues va dictando sus propuestas, finalmente claro que el contexto internacional es muy fuerte, ahora nos está pegando mucho más. Todos los días hay una nueva noticia que dice el presidente de Estados Unidos con México y con otros países de la región. Entonces creo que el contexto que tenemos ahora las mujeres es como de mucha incertidumbre frente a esos derechos que se han avanzado, esas pocas demandas que han costado años lograr, pues como que están tambaleando, porque claro, sabemos que no solo un país es el responsable de mantener cierto estatus cuando pues como que no hay esta unión entre países, ¿no? O esta sí, diversidad de opiniones o de perspectivas, pues se vuelve muy difícil conservar lo que ya tenemos. Incluso pues ya no se habla de avanzar en derechos, que es muy triste, muy terrible, sino dicen pues mantener los que hay. Entonces eso es como que nos deja también como en la incertidumbre, inseguridad en muchas cosas y creo que eso como que se replica y aunque quiere mantener el discurso oficial, pues que sí hay una defensa de derechos para las mujeres, pues sí, siempre es como complicado y triste, sobre todo las mujeres que somos eh, de otros espacios, pues que siempre tenemos que estar como en la defensiva o en la lucha, ¿no? Entonces, bueno, al menos en el caso mexicano está complicado. Sí, en el caso latinoamericano, porque si bien es cierto, en este caso, hoy día, pues el protagonista somos del lado peruano y del lado mexicano, también se ve en las noticias que hay mucha vulnerabilidad de derechos en Nicaragua, y en otras partes del mismo Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, ¿no? Que se supone que estaba saliendo de este tema del aborto legal, se estaban ganando muchos derechos de por sí para las propias mujeres y con este nuevo mandato como que todo se está retrocediendo, ¿no? ¿Cómo es en el Perú, Vanessa? ¿Cómo sientes que la situación actual de las mujeres está yendo?
Gracias. Justo, ay, no sé si tengo que decir hola. Gracias por la invitación. Normal. Sí, estamos acá conversando. Okay. Ajá. Justo cuando a veces nos reunimos con Pame y otras compañeras, es como que nos reunimos y empezamos, o sea, una viene diciendo, en mi país pasa esto, el otro, que el otro, y así, y así. Y la otra compañera viene de otro país, de otro lugar, y dice lo mismo, también pasa esto y esto y esto. Entonces es como que ya no nos sentimos solos, y es como que dice, o sea, no solamente pasa en Perú, ¿no? Y es bonito tener estos espacios, creo yo, porque también nos hace dar cuenta de o sea, qué es lo que tenemos en común y cómo también podemos apoyarnos entre países, o en este caso entre sociedad civil, para poder generar un cambio, ¿no? Y respecto a cómo, a la situación actual de las mujeres en el Perú. Justo ahora ya se viene el 8M este sábado, y justamente como parte de esta idea que es el Día de las Mujeres Trabajadores, es una pena porque justamente en el Perú ha salido un montón de comentarios, de videos, por ejemplo, lo que comentamos, ¿no? De una serumista que está siendo acosada sexualmente, y bueno, de por sí ya las y los serumistas tienen un montón de problemas justamente por el hecho de estar en diferentes lugares y en un momento, en una población vulnerable, el tema de los viajes, de la depresión y ansiedad que puedan tener. A esto se les sugiere que a las mujeres, por el hecho de ser mujeres, pasan por situaciones de violencia, ¿no? El tema del acoso sexual, acoso en general, el machismo, los estereotipos, los prejuicios, y eso conlleva que justamente las mujeres nos sigamos quedando de forma centralizada en Lima, en la capital, y ya no nos queramos exponer yendo a otros lugares cuando hay muchas mujeres como yo, por ejemplo, que me encantaría irme a provincia y todo ello. Entonces, siempre está el hecho de cuidarnos, el que nosotros tenemos que cuidarnos. Y los derechos humanos que nosotros tenemos, en teoría es responsabilidad del Estado, y por el Estado estas mujeres feministas van a otros espacios, van a otras regiones, dejan todo, ¿no?, su lugar. Entonces creo que también, como tú mencionabas, el hecho de que hay más avance tecnológico, el tema de la IA, pero también esto es como que lo están utilizando de una forma negativa, y algunas personas, como el caso de que utilizaban la IA para poder, ¿cómo era? Para poder... para poner caras en cuerpos ajenos, exacto, ¿no? Y subirlos en redes sociales, en el internet, pues, ¿no? Y exponer incluso a personas que eran menores de 18 años. Entonces, es como que algo sale bueno, como el tema del avance de tecnología, y hay un grupo o hay varios grupos que lo toman siempre de forma negativa, ¿no? Y así. Sí, sobre todo, mira, el tema también es importante tomarlo en cuenta porque si bien es cierto, pues al ser países que mal llamados tercermundistas, mal que bien se ha estado ganando ciertos derechos que quizás para otras personas con algunas ideas conservadoras pueden ser escandalosas o pueden ser libertinajes, pero para nosotras son fundamentales, ¿no? Y de un tiempo a esta parte, como que las cosas como que se nos ha volteado la sartén en el sentido de que todos estos derechos o todas estas miradas sin prejuicios han ido disminuyendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que si una mujer es víctima de acoso o si en una mujer es víctima de feminicidio o intento de feminicidio, es a quien se le ataca más es a la misma víctima y no necesariamente al agresor, ¿no? Como que hay un sistema que, o sea,
cuando se le dice Perú, país de violadores, todo el mundo salta de eso no es verdad. Sí, si bien es cierto, eso no es verdad. Espero que la gran mayoría de hombres no lo sea, pero el punto es que ¿por qué se le dice así? Porque de alguna otra manera cuando sale una persona con este tipo de conductas o con este tipo de pensamientos, es el Estado y es la misma institución quien protege a personas, ¿no? Como por ejemplo en este caso que ocurrió en Comas de la chica que fue asesinada por un policía. Y mientras escarban, son los mismos policías quienes encubren a esta persona. Después hay otro caso en Tacna donde se presume que también ha sido víctima de feminicidio por su pareja, pero la misma policía no quiere asumirlo o no quiere marcarlo como tal. Entonces nos damos cuenta que de un tiempo a esta parte como que se ha estado avanzando, pero ahora hay un retroceso. Y un retroceso no necesariamente de las ideas de la propia población, sino es un retroceso de las propias autoridades que de repente están viendo de que se le están yendo de las manos o de repente no les convenía, pero la cosa es que hay un retroceso en el sentido de leyes, en el sentido de que las autoridades mismas están permitiendo que este tipo de situaciones donde no solamente pones en juicio la declaración de la víctima o no necesariamente pones en juicio o pones en este tipo de situaciones a las mujeres y también a las poblaciones vulnerables, porque tenemos que recargar que las mujeres también son poblaciones vulnerables y hay mujeres en pobreza extrema, mujeres con neurodivergentes, hay mujeres que son adictas, tienen problemas con adicciones, o sea, hay muchas cosas donde la mujer principalmente también está involucrada, no solamente en este caso de solamente decir, ellas solamente hablan de las mujeres, ¿no? Hablamos de toda población vulnerable donde también está incluida las mujeres, ¿no? Entonces, es una situación muy difícil por la que estamos atravesando. No sé si será el ciclo de que, pues, como dicen, a veces todo da vueltas y nos tocó este retroceso para de nuevo seguir avanzando o ese momento también se quede estancado, ¿no? Como, a ver, Pamela, ¿cómo crees que es esta visión de, bueno, todo da vueltas y al final vamos a salir de eso? O quizás no. ¿Cómo lo ves tú? Yo más bien pienso que este momento que nos está tocando vivir históricamente es para decirnos que el sistema tradicional que conocemos, ¿no? Es capitalista, patriarcal, sí, con esta cierta distribución ya no da respuesta, ¿no? O sea, no es la vía, ese es como como aprendizaje o una caída que estamos viendo, pero porque se está reconfigurando, o sea, no es que estén perdiendo, al contrario, ¿no? O sea, están ganando muchos espacios, como lo has dicho, se ha regresado como a estos discursos muy conservadores, pero yo creo que para las personas que no pensamos así, es decir, ok, esa vía ya sabemos cómo es, qué valores representa, a qué personas representa, dónde no estamos nosotras, pero precisamente para buscar como alternativas o esperanza, yo digo, ¿no? Con las compañeras, a lo mejor nos cuesta construirla más, puede ser un poco más difícil porque no hay respuestas, porque a lo mejor hay pocos caminos, pero es eso, ¿no? Que busquemos otras formas de articularnos, de otros discursos, otro tipo de valores, otros espacios, porque pues como un poco pensando en esta segunda pregunta del tema de la democracia, pues si pensamos la democracia como el espacio eh, también como de pues, la representación del poder del Estado en una persona y que nuestra participación como ciudadana se da únicamente en las votaciones o cuando nos requieren como ciudadanas y no en el día a día y no en las acciones que hacemos organizadas como estos espacios o en los que estemos. Si pensamos esa idea también de la democracia como un solo modelo que responde a ciertos intereses y que solo se desarrolla en ciertos países, ¿no? De primer mundo y que en nuestros contextos no,
pues estamos como también frente a un discurso, ¿no? Que nos ha dicho que la democracia del día a día, de las que hacemos en las comunidades, en los barrios, en las periferias, en las colonias, pues esa no es democracia, ¿no? Eso quién sabe qué es otra forma de organización. Cuando no, creo que en realidad pues nuestra forma de participación, de ser activas políticamente está todo el tiempo y en todos los espacios, y ahora se activa más incluso, ¿no? Con este tipo de modelos, pero yo creo que es eso, ¿no? O sea, como para darnos cuenta que no es la vía, que no cabemos ahí, que no están nuestros discursos, nuestras palabras, nuestros sueños, nuestras esperanzas, sino que nos toca construir desde otro lado, y quizás pues sí puede ser complicado y difícil, pero juntas seguro que lo vamos a hacer. Uh-huh. Vane, ¿te gustaría agregar algo? Sí, yo también estoy de acuerdo con Pame, ¿no? Creería que todo es consecuencia de... Y justo Pame, quiero resaltar algo aquí muy importante, porque justo en la organización feminista en donde estoy, ya estábamos pensando como que ya no solamente trabajar en Lima, que es la capital de Perú, o sea, sino también irnos a diferentes provincias, regiones, pero el tema del dinero era un gran impedimento, la verdad. Y aparte la mayoría de las voluntarias eran de Lima. Pero yo recuerdo que una vez asistí a una capacitación que es de la organización donde está PAME también de Irán, ¿no? Donde hablaban justamente de romper eso, ¿no? O sea, descentralizarnos, ir por otros lugares. Entonces es ahí donde yo también me metí el bichito y ya con mis compañeras empezábamos a hablar, ¿no? Como que sí, pero ya, no tenemos dinero, ¿cómo hacemos de que nuestra voz se llegue a otros lugares, ¿no? Por ejemplo, a las mujeres, ya, a nosotras, por ejemplo, podemos, no sé, postear lo que nos irrita del estado, de las violencias que podemos pasar por internet y lo puede llegar a ver esta historia o lo que nos pasa a muchas personas, pero las personas del campo, de las regiones, que a veces no tienen ni señal o siguen usando una radio, que es su único medio, y son radios locales, o sea que si no pasa de esta radio, o sea, no pasa América TV, la Latina TV, ¿no? Que cuentan todo lo que pasa acá en el Perú. Todo lo que pasa en Lima, mejor dicho. Entonces, eso a mí me da mucha pena porque ahí hay personas que, o sea, mujeres que no tienen prácticamente voz ni voto, porque ni siquiera están dentro de las rondas, ni siquiera están dentro de ni siquiera son tomadoras de decisiones dentro de su pueblo, del centro donde se ubican, de su comunidad, perdón, centro, se me fue la palabra, de su centro poblado donde se ubica. Uh-huh. Entonces, eso es triste, ¿no? Y ahí nos damos cuenta la gran brecha que existe entre una mujer de la capital y una mujer rural, ¿no? Y más. Pero sí, todo es consecuencia uh-huh. del Estado. Justo con lo que ajá, justo con lo que estábamos hablando por interno, ¿no? Es el hecho de que, si bien es cierto, nosotros estamos aquí hablando, reclamando, pero de alguna otra manera esto es de una forma de trabajar en individual, ¿no? Y conociendo como psicólogas, el tema es trabajar en el contexto de cuál se está dando el problema, ¿no? Pero si hay una como que, sí de por sí, siendo ya, supongamos que no es que seamos las mejor privilegiadas del mundo, pero sí de por sí, siendo nosotras personas de Lima, se nos cierran puertas o ni siquiera nuestra voz es escuchada, imagínate personas que son del interior del país, ¿no? Y estamos aquí recordando, y cuando hablemos de interior del país, seguro se nos viene a la mente la gente de los Andes, la gente de la sierra, pero nadie se acuerda también de las mujeres que son de la selva, donde también hay hay un gran abuso de poder, hay un gran abuso
la minería artesanal está haciendo mucho daño en esos lugares. Entonces, ahora, justo con lo que mencionas, ¿no? Le mencionas de que ahí solamente llegan pues las radios locales o la prensa de la televisión. Ahora, esa prensa de la televisión sabemos que de alguna otra manera pues la veracidad no es lo mejor que manejan, ¿no? Ajá, exacto, no es lo mejor que manejan. Entonces el tema es que, claro, ellos están con un sesgo de que posiblemente pues las cosas están bien, pero ellos salen de su casa y se dan cuenta que ¿dónde está bien? Solamente en Lima, que tampoco es así, ¿no? Pues estará bien solamente en San Isidro, en Miraflores, pero lo demás no es nada, ¿no? Entonces, ahora la siguiente pregunta sería, ¿cómo afecta el deterioro de la democracia en la salud mental de las mujeres? Y esto acá es algo que sí quiero recalcar porque de alguna otra manera, justo como decía Pamela, el hecho de que seamos partícipes de la democracia y de alguna otra manera de cómo de elegir a alguien para que nos pueda gobernar durante un cierto periodo de tiempo, hace que de alguna otra manera nos sintamos involucrados con la sociedad, pues también. El tema es que, si bien es cierto, es un sesgo de que te dan de que tú puedes elegir a quién te gobierna y si este gobierna mal, tú tienes la culpa de quién te gobierna, pero también es quiénes son los que se presentan en las campañas políticas para realmente tú decir, claro, yo tengo mi libre potestad de elegir, pero también las opciones que me das no son las más adecuadas para poder elegir. Y entonces es ahí donde dices, realmente estoy participando como ciudadano o como ciudadana mujer estoy participando en la democracia de mi país, y no solamente eso, sino que también el mismo gobierno no tan demócrata que tenemos en el Perú, de alguna otra manera, si quieres participar en alguna ONG o quieres participar en alguna olla común, pues también te cierran las puertas, porque si eso no le da votos al municipio o no le da votos al distrito, entonces, ¿para qué? Se cierra y listo. Entonces, eso también, de alguna otra manera, excluye a las mujeres, a las personas vulnerables, hace que este sentimiento de incertidumbre prime en todo lo que está pasando en nuestro alrededor. ¿Cómo lo ves tú, Vanessa? Mira, para empezar, hablando por mí, o sea, yo solamente veo las noticias y llega un punto que es como que primero me genera irritabilidad y ya a veces hasta, o sea, lloro, literal lloro porque tú no sabes qué hacer y dices, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, simplemente ¿por qué pasan tantas cosas feas hacia nosotres? Y es como que yo decido no ver más noticias, ¿no? Y es como que ya, me calmo. Pero yo después digo, no puedo hacerme de la vista gorda tampoco para siempre. Y he visto que eso también lo hacen varias compañeras, porque es como que llega un punto que ya te cansa ver tanta contaminación, ¿no? En cuanto mencionaste algo acerca de las mujeres, yo me acuerdo cuando yo hice mi internado en Puno, en una provincia en Puno, y me acuerdo que había muchas mujeres que no iban a votar porque, o sea, lo que decían ellas era el hecho de que, pero va a ir mi esposo, o sea, ya, ¿para qué voy a ir yo? Y yo me quedaba, era más chivola, pues, ¿no? Pero usted también tiene que votar, señora. Le decía, no, ya, si él va, o sea, es suficiente. Entonces, son mujeres que, o sea, desconocen sus derechos, que no se sienten en la libertad de poder ni siquiera poder decidir dentro de su hogar, mucho menos dentro de un espacio, en un contexto político de democracia, como son las elecciones, ¿no? Entonces, eso la verdad me apena bastante. Es lo que escuché en ese momento, en ese año, de algunas mujeres, pero a ciencia cierta no sé la realidad de todas, qué es lo que pasará, pero sí me apena bastante, ¿no? De que uno, no tomen, o sea, no se crean
que son capaces de que puedan tener espacios de liderazgo, y otro de que no conozcan sus derechos y que nadie vaya, o a veces ni en la escuela, yo digo, a veces ni en la escuela les mencionarán ello, y también soy consciente de que muchas mujeres no van al colegio, ¿no? Por el hecho de que les toma muchas horas llegar al colegio, y justamente en el camino donde van, que son desolados, pasan por situaciones de violencia. Entonces su alternativa de solución más cercana es simplemente dejar de ir. Entonces creo que partiría mucho de eso, de ese lado, ¿no? De lo poquito que he ido aprendiendo cuando he estado en diferentes provincias, es de que el Estado tendría que llegar también a estas mujeres. Una idea concreta no la sé, sin embargo, las ONGs u organizaciones o colectivas han llegado en lugares donde el Estado no ha llegado. Y quizás esto lo hablo para después, porque no siento que se iría mucho de la pregunta, pero bueno, básicamente. Sí, me hace recordar de los migrantes, porque de ahí me voy a olvidar. Exacto, hoy eso también es algo muy importante, ¿no? El tema de las migraciones. Y no solamente estamos hablando de una población, o sea, de una nacionalidad en concreto, sino que también, pues, de las mujeres que salen del Perú para poder encontrar un bienestar en otros países, ¿no? Eso también hay que tomarlo en cuenta. Pamela, ya habías respondido, pero ahora con lo que agregamos nosotras dos, ¿qué nos puedes decir acerca de este deterioro de la democracia? Sí, pues, como ahora muy, muy polarizante, yo creo, los discursos que hay, ¿no? Mucho odio, de violencia, y de decir como que si no estás en una posición, en un discurso, pues no estás con nadie, ¿no? O sea, como el ir contra, sí, lo has dicho, ¿no? O sea, la migrante, la extranjera, la mujer pobre, la mujer negra, la mujer indígena, o sea, como un montón de interseccionalidades que nos cruzan, y que finalmente en el modelo, al menos de democracia que está ahora imperando en Latinoamérica y en el mundo, pues no caben, esas diversidades no caben, ¿no? O sea, es una figura de ciudadanía o de ciudadano que también pues está muy vinculado a la construcción de los estados-nación, ¿no? Son en principio, pues, estados o procesos que vienen de un tema conservador, ¿no? O sea, para conservar poder, para conservar estatus, para conservar ciertos valores y posicionamientos, donde pues por supuesto las que somos diferentes a eso no entramos, porque pues no existimos simplemente. Entonces pues sí, ahora se recrudecen, sobre todo tú lo ves como en redes sociales, ¿no? Como estos discursos de odio que polarizan, y que entonces dicen, ¿no? O sea, pues sí, ¿por qué el Estado tendría que ayudar a esas personas? ¿Por qué nuestra riqueza se va en ese tipo de programas sociales? No sé. Y también finalmente, como pues sí, esos proyectos o política pública que hay en favor de ciertas poblaciones van disminuyendo o van cambiando como el enfoque. Y lo que dice Vane hace ratito es bien importante: donde deja de estar el Estado va a haber alguien, siempre va a haber alguien que llegue a esos espacios, como las iglesias, ¿no? O sea, hay muchas que con todo eh, llegan a esos espacios. Y bueno, también en el caso mexicano, el narcotráfico es uno de los actores que también llega a las comunidades ahí donde el Estado no resuelve, no llega, no garantiza derechos. Pues bueno, de alguna forma siempre hay otros actores que llegan o llegamos, ¿no? Pero también desde del otro lado, pues lo que dice Vanessa, las colectivas, las organizaciones, pues también estamos como interesadas, y sabemos cuáles son como esos riesgos que también hay en estos espacios, de dejarlos y de no acompañarnos. Creo que sigue siendo una tarea muy importante, pero pues sí, definitivamente vivimos en un proceso muy complejo
estos años yo creo que se vienen pesados, duros, pero que nos ayuda esto a pensar otras opciones que a lo mejor por los movimientos que teníamos o por los gobiernos en los que nos desarrollábamos, pues de alguna forma estaba un poco más tranquilo, garantizado, pero hoy sabemos que eso se puede perder en cualquier momento y que pues tocará buscar otras vías para sostenernos. Ujú. Sí, exactamente. Y justo lo que comentaste, ¿no? Donde no llega el Estado, llegan otras entidades, que como dice Vanessa, en el mejor de los casos son las ONGs y son grupos de ayuda, ¿no? Pero en otros casos también pueden ser, como lo mencionaste, grupos de narcotráfico, minería ilegal, y algunas otras cosas también, ¿no? Que de alguna otra manera, pues, le dan al pueblo, le dan a la población, el terrorismo también, exacto. Entonces, como que de alguna otra manera, le dan lo que el pueblo necesita, pero a cambio de qué, a cambio de que trabaja, claro, exacto, de que el pueblo necesita, pero a cambio de qué, a cambio de toda la zona que de alguna otra manera son obligados a hacer en caso de México, de las desapariciones de muchas mujeres, de muchos familiares, en nuestro caso también de desapariciones, por ejemplo, en caso de las minas ilegales, en caso también de muchas niñas, muchas desapariciones de mujeres también, ¿no? La trata de personas también es muy fundamental, también es algo que pasa, creo que en toda Latinoamérica y en algunas partes de Asia también. Entonces, ahora, este deterioro de democracia también de alguna otra manera impulsa que de alguna otra manera como mujeres, como madres o como madres de familia o como cabezas de familia también tengan este impulso a migrar, ¿no? He escuchado a muchas personas renegar, incluso también a veces yo puedo hasta renegar porque una se levanta de mal humor y reniega por todo, y uno puede renegar, ¿no? Diciendo o pensando cualquier cosa, pero después viene el esto de, sí, pero, o sea, no es tu culpa, o sea, no es la culpa de esa persona migrante el hecho de que haya llegado al país, no es la culpa de la persona migrante, de alguna mujer migrante peruana que haya llegado al país, o sea, ¿por qué se está yendo? Porque no está encontrando en su país las oportunidades que debería de tener por el simple hecho de ser ciudadana, ¿no? Entonces, ese es un tema muy complicado, que también las migraciones generan mucha soledad, generan mucha vulnerabilidad en las mujeres, genera mucha depresión, ansiedad, cuadros psicológicos y cuadros psiquiátricos que nadie ve, porque lamentablemente cuando tú llegas al otro país eres invisible para el país. A menos que venga un presidente que diga de la nada, afuera los inmigrantes, y ahí sí todo el país va a voltear a verte, pero después eres invisible. Entonces, ahora, ¿cuál es el impacto de las ideas en las autoridades? ¿Cómo es que cómo nos afecta que las autoridades tengan estas ideas conservadoras? A ver, ¿quién quiere? ¿Quién quiere responder? Dime, Pamela. Me aviento. Dale, dale. No, pues es como, pues totalmente va hacia nuestras vidas, ¿no? Hacia nuestra forma de vivir. Esto que, pues sí, las autoridades determinen primero a qué se van los financiamientos o a qué se va el dinero del Estado. Cuáles son los programas, política pública que va a defender o va a continuar pues con esta misma lógica pues de quiénes son las personas beneficiadas, no sé si tanto resolver necesidades, pero el tema que ya también decía Van de los votos, ¿no? O sea, más en un sentido preocuparse pues por mantenerse en el poder, por continuar en los espacios, más que solucionar precisamente problemáticas y necesidades sociales. Entonces, tradicionalmente las personas con ideas conservadoras es eso, o sea, es mantener el poder, poder económico, poder político, espacios de decisión, un status quo, pues que el lugar donde vives, la colonia, el barrio donde estás,
no se llene de inmigrantes, no llegue de personas, ¿no? O sea, como estas ideas de que pues quienes toman las decisiones o quienes están en esos espacios de poder también pues son de cierta clase social, entonces buscan mantener esos privilegios y que se reproduzca entre los suyos, ¿no? O sea, compartir eso no es la prioridad, no es la relevancia, porque pues la idea de la meritocracia o que a ellas les ha costado, a ellos les ha costado por mérito propio sin que haya una contribución social o un trabajo colectivo, pues es triste, ¿no? Ver que socialmente pues no le deben nada a nadie. Entonces, bueno, claro que si naces en una clase social con ciertas oportunidades y privilegios, y si eres hombre y si eres blanco, pues también ya tienes mucho ganado, ¿no? En sociedades como las nuestras. Entonces creo que es totalmente, o sea, esas ideas conservadoras nos impactan de la forma diversa en que se vea, a unas más que a otras, pero siempre están definiendo porque finalmente las autoridades tendrán esta visión, ¿no? De que unas personas valen más que otras por lo que sea, ¿no? Digamos, porque viven en tal lugar, porque están en las capitales, ¿no? Eso que tú comentabas, Jimena, de los procesos migratorios, es muy triste, es muy complicado, porque es mi historia de vida siendo migrante del interior de México a la Ciudad de México, y es la historia que nos cruza la colectiva en la que yo estoy. Todas, ninguna nació en Ciudad de México, todas venimos de otros territorios y llegamos allá por diversas situaciones, desde salud, violencias en las mismas comunidades, estudio, trabajo, y eso trae pues un montón de consecuencias en nuestras vidas, de posibilidades que podemos hacer ahí, y a lo mejor no en nuestros territorios, pero yo siempre digo que nadie migra por gusto, nadie lo hace deseando irse de su casa, más bien todas, yo podría decir todos los migrantes en algún momento siempre deseamos volver a nuestras casas, a nuestros hogares con nuestras familias, ¿no? Entonces, quizás algunas podemos, algunas otras no, pero siempre buscas construir precisamente como esos puentes o esos lazos, porque reitero, nadie se va por gusto. Ujú. Vane. Yo creo que morí en el segundo que Pame dijo las últimas 3 o 4 líneas de lo que acabo de expresar. Creo que sí, y es lo sentí muy fuerte, de verdad. Me llegó en el fondo de mi corazón. Y sí creo, ¿no? Y creería que puedo tener quizás una idea súper chiquita de lo que pueden sentir, ¿no? Porque también he compartido en el trabajo con muchas mujeres migrantes, y es lo poquito que me comentaban de su viaje era eso, ¿no? De cuando decían extraño mi arepa, extraño mis playas. Las playas de acá, por lo menos de acá de Perú, no son tan lindas como las de Venezuela, las de Colombia. Entonces, ya me pasó. ¿Cuál era la pregunta? Ya, el impacto de las ideas conservadoras, ¿no? Uh-huh. Es como que a veces digo, ya no me va a impactar nada porque espero todo de estos congresistas, estas congresistas, y es como que sacan cada cosa que a mí a veces hasta vergüenza me dan. No sé si decir, no, mentira, sí, soy peruana orgullosamente, pero no sé por qué, a veces digo, ¿por qué? O sea, ¿quién los escogió? Y es, ya, nosotros. En fin. Pero bueno, a mí me da rabia, me da mucha cólera, porque me acuerdo cuando querían sacarlo de los textos en los libros de los coles, ¿no? De las y los niños, porque el tema de la equidad de género, porque todo lo relacionan a relaciones coitales. O sea, no, para empezar, no saben la diferencia entre sexo y relaciones coitales, y es como que ahora lo del feminicidio, que quieren quitar la palabra feminicidio, lo que comentaba Ximena.
Y cuando yo digo, bueno, estarán trabajando en otras cosas, en otros proyectos, ¿no? No, y salen como que en los medios de comunicación temas como que a una señorita le estaban pagando, o sea, un sueldo extremadamente exorbitante. grande, exorbitante. Para nosotras psicólogas, exorbitante. Para imprimir. ¿Y qué es lo que hacía trasfondo? Entonces, eso a mí la verdad me apena y yo creo también que a veces, yo creo que estas personas no quieren que todos tengamos la misma educación o que la información llegue a todos y a todas por igual y quieren mantenerlo así para que puedan quedarse en el poder las mismas personas de siempre o las mismas organizaciones de siempre y que puedan manejar al revés y al derecho como ellos y ellas quieran, ¿no? Y así, los medios de comunicación y todo. Pero bueno, en fin. Ahora, ¿cómo se está combatiendo estas ideas? Tú que estás al frente de batalla, Vane, ¿cómo se están combatiendo estas ideas? Al frente de batalla. Mira, yo siento que no sabría decirte cómo se están combatiendo porque no veo que esté llegando a todas las personas a cabalidad, de verdad. Por lo menos acá en Perú, ¿no? Hace poco estaba en el norte de acá del país y veía también una gran desinformación. Entonces, con todo este tema de la migración, de la reinserción de niños, niñas en los colegios, de la falta de comunicación después de lo del COVID también, siento que no, es como que no hay un apoyo, o no sé cómo decirlo, que las personas no se dan cuenta, ¿no? De lo que hacen las autoridades, y si es que se dan cuenta, es como que dicen, bueno, ya, o sea, ya está hecho, ¿qué vamos a hacer, no? Ya, o vamos a votar por el mal menor. Entonces eso es muy cansado de escucharlo. Pero sí, siguen habiendo, por ejemplo, estas organizaciones como Paremos, que de alguna u otra forma no tiene un alcance grande, como lo son los medios de televisión masivos o los poderes del Estado, ¿no? Pero llega por lo menos a personas, mujeres jóvenes, que, claro, que tienen internet y todo ello. Pero más allá, también he visto que hay algunas organizaciones que están llegando también a estos lugares y eso es lo que me gustaba mucho de las ONGs, que bueno, ahora ya todo eso se desmoronó, por lo menos acá en Perú, aunque hay algunas organizaciones que quedan. Y entonces eso es lo que siento que es como que porque el Estado no se da abasto para llegar a todos los lugares. Y tú te das cuenta, por ejemplo, en un CEN, hay una psicóloga, no sé, una trabajadora social, un abogado, y hay no sé cuántas familias, entonces no pueden abordar todos los casos, o los dejan pasar. Y siento que estas organizaciones, no solamente las ONGs grandes, sino organizaciones y colectivas feministas o no feministas, o incluso los líderes y lideresas comunitarias, están apoyando mucho en estos espacios, ¿no? Donde estas ideas o haciendo cambiar un poquito la realidad de estas personas y donde no llega necesariamente la educación pertinente. Pame. Sí, pues yo creo que sí habemos muchos frentes, ¿no? Que le estamos dando ahí a los discursos conservadores. Y como dice Vane, pues por muy poco o mucho que sea nuestro alcance, yo creo que siempre mientras podamos compartir esta información que le sirve a la que lo lea, que quizás no vamos a cambiar la vida totalmente de tantas compañeras, pero siempre, pues sí, como estar comunicando, dando información, pues clara, certera,
con nuestras palabras, sobre nuestros contextos, sobre lo que vivimos, pues yo creo que siempre será loable toda esa labor. Ahora sí, pues hay una crisis en las organizaciones de toda Latinoamérica por el tema de los financiamientos que vienen desde el norte global en general y que pues al tener gobiernos conservadores pues deciden que ahora esas agendas, que ahora nuestros proyectos pues no son como prioritarios, ¿no? Que habrá que dar el dinero hacia otros espacios. Entonces, sí hay una crisis, hay un tema complicado porque nos quedamos sin financiamientos y las primeras que salimos afectadas pues somos las mujeres y jóvenes, ¿no? que trabajamos en esos espacios. Pero que eso también nos ayuda a pensar otras realidades, otras posibilidades. Mucho tiempo hemos hecho las cosas a nuestras posibilidades, ¿no? En ese sentido, digo, pues como si es poco nuestro alcance, pues no importa, pero que lo sigamos manteniendo. Porque también creo que eso es como una estrategia de desarticulación, ¿no? O sea, que, bueno, pues ya no hay formas, no hay posibilidades, ¿no? Nos pintan que ya todo está perdido y no es así, ¿no? Tenemos que seguir como sumando esfuerzos. Yo creo que sí hay muchas todavía que nos mantenemos en ese espacio y que vamos a seguir ahí. Solo es como lo empezamos a sostener entre todas, ¿no? Cómo seguimos esa articulación. Porque uno es el trabajo de una. O sea, sería súper cansado, impensable, ¿no? Tampoco pensamos eso, sino pues cómo nos vamos acompañando, porque vivimos pues los mismos dolores, las mismas realidades, bueno, en contextos diferentes, pero al final esto nos duele, ¿no? Nos da miedo también, nos oprime, nos despoja también de este espacio como de organización, pero finalmente pues pienso que también estas estrategias que como de encontrarnos ahorita, ¿no? Estarlo platicando, para eso sirven, o sea, para ver estas realidades, pero después es esa esperanza, siempre digo, ¿no? Esa luz, esa pequeña llamita que nos dice, bueno, algo podemos hacer, podemos platicar entre todas qué cosas vivimos en otros contextos, también cómo le han hecho otras compañeras, ¿no? Como le seguimos haciendo pues para soportar y reitero acompañarnos porque será un trabajo de muchas en este momento. Es verdad. Ahora, ¿cuál es la labor de los psicólogos en un contexto tan irregular como este? ¿Qué dices, Vane? Yo creo... Aquí, suelta todo tu odio, por favor. Ay, Pame, por ejemplo, te comentamos que, por ejemplo, en la universidad, yo recuerdo claramente que me decían, a mí me prepararon para psicología clínica, ojo. Tú cuando te sientas con tu paciente, recuerda, olvídate de su condición sexual, de su orientación, perdón, de su condición sexual, sí, exacto, decían condición sexual, de su religión, de ideología, o sea, no te importa nada. O sea, tú ve a esa persona como persona y si es que te cuenta algo que tú no estás de acuerdo, ¿no? O te cuenta algo, ¿no? Algo por lo menos con connotación sexual, como que, no, que es algo pecaminoso para mí, ponte. Es como que tú no lo puedes decir, ¿no? No puedes, o sea, tus ideas, tus creencias, tus prejuicios no pueden influir en eso. Sin embargo, yo decía, sí, eso voy a hacer en mi internado, por lo menos. Y cuando veía que atendían, perdón, acá están haciendo mucho ruido. Cuando veía que atendían los psicólogos que yo tenía que ver, era que le decían, pero eso está mal. Y yo, obviamente, yo una interna no podía opinar de eso, ¿no? Y decía, pero no entiendo, o sea, me descuadraba totalmente mis 5 o 6 años de universidad que tuve. Entonces, para empezar, creería que
Y no sé, esto ya no se aprende en la universidad, porque te lo dicen en la universidad, que no tienes que estar con prejuicios, atender a las personas, pero creo que depende mucho de ti mismo, de ti misma, ¿no? Como no hacer sentir mal a tu paciente, o sea, hacerlo sentir en un espacio seguro, de verdad. Y bueno, fuera de eso, trabajar bastante con el tema del enfoque de género, enfoque de derechos humanos, de interculturalidad. Y para aquellos que también estamos, por ejemplo, más en comunidad, también es un espacio bonito, ¿no? Justamente aprender y reaprender cosas, actividades que realiza la comunidad para que no te sientan como una persona extraña que llega a invadir e imponer cualquier tipo de ideas de salud mental, sino para que, o sea, tú estás ahí para aprender y que puedas brindarles otras opciones para que puedan tener un mejor bienestar emocional. Entonces, creería mucho, el rol del psicólogo es bastante escuchar, ¿no? Aprender de la persona, ser muy respetuoso con la persona y de acuerdo a sus habilidades o que puedan trabajar en ellas, es de que esta persona o esta comunidad pueda desenvolverse por sí solo, de que llegue un momento que tú ya no estás y que digan, ah, bueno, Vanessa me ayudó, Simena me ayudó, ¿no? Pero ya no está acá, tengo estas herramientas, tenemos estas herramientas y podemos generar un cambio y ese es el objetivo, creería yo, ¿no? De que estas personas puedan salir por sí solas y ya. Pero siempre es así, ¿no? Muy diferente lo que te enseñan y cuando llegas a la realidad, me imagino que también en ciencias políticas. Ay, Sí, totalmente. No, otra realidad, como dices, Vane. Bueno, Y yo a mí me gustaría un montón resaltar esta como labor que hacen las psicólogas, las terapeutas, las acompañantes, eh, sí, eh, profesionales de la psicología, o como le nombren, ¿no? En los diversos contextos, porque nos ayudan un montón a entender que lo que decía Jiménez no es tu culpa, ¿no? Ciertas cosas que pasan, no es que no te esforzaste, no es que no aprendiste bien en la universidad, no es que no llegabas temprano a tus clases, ¿no? O sea, sino pues que es otra realidad, es otro mundo el que vivimos, el que está cambiando todos los días. Nos ayudan a dar esas como respuestas, a tener estas herramientas, incluso para pues cuando estamos como ansiosas, con miedo, con estrés y que tampoco lo sabemos responder muy bien o resolver muy bien, pero que tiene que ver con todos estos procesos que vivimos, ¿no? De lo que comparten las compañeras, y estamos en organizaciones, pues lo que vivimos, lo que escuchamos, lo que vemos, eso finalmente pues no lo trabajas con nadie o no lo expresas, ¿no? Por el medio en el que estés. Y claro que todas necesitamos acompañamiento psicológico, ¿no? Con estas perspectivas de género, de coloniales, para entender que eso, que no es nuestra culpa, las situaciones que están pasando, que tenemos una historia familiar que define muchas cosas, eh, problemas o situaciones incluso intergeneracionales que vivieron nuestras madres, nuestras abuelas y que no están resueltas y que también nosotras seguimos arrastrando, nos duelen, padecemos y van ahí pues finalmente siendo parte como de nosotras, ¿no? Entonces yo creo que su labor es fundamental, la necesitamos mucho, ojalá haya más como ustedes que puedan ser también pues aliadas en el proceso y acompañar, reitero, acompañarnos, eso es un tema complicado porque pues son muchas violencias y muchas situaciones o contextos difíciles a los que nos enfrentamos, no es una fiesta y no es felicidad y no es que nos vayamos a reunir para alegrarnos, y también, sí, o sea, y cuando sea así, que bueno, hay que hacerlo porque también necesitamos eso, valorar que lo que hacemos
es importante, que nuestras vivencias son importantes, que nuestras actividades valen en un sistema donde te dicen que eso no es, ¿no? Que quién sabe que hagan las psicólogas o los psicólogos, ¿no? O que vaya quien lo necesite, quien parece que tiene problemas mentales, y solo esas personas, ¿no? Eso, yo reconozco pues mucho su labor, y gracias también por acompañarnos y sostenernos más en estos momentos. Sí, sí, justo también, muchas gracias por las palabras, Pamela. Sí, justo agregando lo que Vanessa estaba comentando acerca de estas clases, pues, si bien es cierto, en clase, en psicología, nos hablaban acerca de que no tienes que tener prejuicios, de alguna otra manera, cuando llegas a la práctica clínica y ves a estos profesionales ya titulados, colegiados y con unos que otros estudios, los ves sí, ¿no? Incluso los mismos profesores también, ¿no? O sea, los mismos profesores también tú los veías que eran eminencias, pero los escuchabas hablar y decías, qué eminencia, ¿no? y ese es el tema, ¿no? El tema es que lamentablemente, por más estudios que tengas, siempre va a haber estos prejuicios que aparte de la labor de psicólogo, como informarse personalmente, informarse de forma personal, ¿no? Saber sobre el tema de las necesidades de las poblaciones vulnerables, los derechos de las poblaciones vulnerables, de la transacción de los pobladores, ¿no? Pienso que también de forma colectiva también deberíamos de tomar decisiones, deberíamos de tomar al menos, no sé, al menos una currícula donde en vez de sacar cualquier otro biodanza, en vez de poner ese tipo de cursos, poner un curso donde realmente te hablen acerca de lo que es la transfobia, lo que es explicarte realmente cómo es una ideología de género, con enfoque de género, perdón. Entonces, ¿para qué? Para que al menos como psicólogos o como universidad o como colegio de psicólogos se hagan responsables de, ok, nosotros nos hicimos responsables de poner esto en la currícula. Ya es decisión de cada alumno si prima su prejuicio o prima lo que ha estudiado. Pero si no hay nada de esto dentro de las currículas de las universidades para formar psicólogos, lo que vamos a encontrar afuera, ya sea en ya sea en social, ya sea en organizacional o ya sea en clínica o en educativa, lo que vamos a encontrar son psicólogos que realmente tengan ese tipo de prejuicios. Y no lo estamos diciendo porque nosotros se nos haya ocurrido, sino porque es algo que encontramos día a día, ¿no? Es algo que encontramos día a día, o sea, si bien es cierto, no hay como que una denuncia propiamente dicha de que alguien haya sido víctima de acoso por parte de un psicólogo, se escucha, o sea, se sabe quiénes son, se sabe los nombres, pero nadie quiere denunciar, porque pues no es esa comunidad, ese miedo de que todos te volteen a ver y que te señalen como que tú eres la mala y ahora todo el mundo mira mal a los psicólogos. O sea, no hay esa responsabilidad de, no sé, del Estado, de la misma comunidad académica psicológica o del mismo colegio de psicólogos que pongan ese tipo de clases o ese tipo de talleres o ese tipo de no sé, psicoterapia con enfoque de género en las universidades. No hay ninguna propuesta, a nadie se le ocurre. ¿Por qué? Porque al final sales de eso y tienes que estudiarlo. O sea, sales de la universidad y tienes que pagar un curso para aprender sobre enfoque de género. Entonces, no lo implementan porque realmente pues quieren sacar provecho económico de eso. Espero que no sea así, ¿no? Espero que lo que yo estoy diciendo son cosas al aire, pero lo que se ve es lo que realmente, pues, o sea, lo que se comenta realmente es lo que pasa en la comunidad académica de los psicólogos, ¿no? Entonces, es algo que realmente, pues, como miembro de un
la comunidad psicológica de las facultades de psicología, pues deja mucho que desear también digamos que tipo de avance, o por lo menos yo no veo ningún comunicado que realmente se enfrente a este deterioro de la democracia que hay en este país. No veo nada de eso. No hay nada de eso. Entonces, realmente, claro, como yo como individuo, quizás yo sí me he informado, o por lo menos trato de mantenerme acorde a lo que va avanzando sobre los derechos de poblaciones vulnerables, pero como institución, ¿realmente hay ese avance? ¿Cómo lo ves tú, Vane? Yo, la verdad es de que no veo ese avance, pero también creería que puede ser también por un tema de ideas conservadoras, ¿no? Porque si no hay eso en colegios, en educación básica regular, tampoco sería como que lo conveniente para estas personas que lo haya en educación básica superior, ¿no? Estos estudios como enfoque de género y todo ello. Y por eso es que tenemos que pagar cursos de institutos, organizaciones aparte, fuera de, o llevar un curso a la par de en la universidad, ¿no? Quienes pueden solventar eso, claro, para poder formarse. Pero, por ejemplo, en otros países como en España, o de que estaba averiguando, en España sí hay, entonces es algo lindo, ¿no? Pero ¿quiénes pueden ir a España a estudiar o llevar cursos a distancia? Pues personas que tienen estas condiciones económicas, ¿no? Realmente esa es la gran desventaja, ¿no? Quien tiene dinero puede hacer prácticamente lo que quiere hacer. O sea, puede estudiar donde quiera y todo eso. Tiene más poder de decisión, tristemente. Muy bien, vamos cerrando esta conversación que está muy bonita. Espero que otra vez se repita. Algo que de repente con el que quieran finalizar, con el que quieran agregar, algo que les gustaría agregar quizás para despedirse. Ay, pues de mi parte, muchas gracias por estas conversaciones. Ojalá se puedan hacer más seguido. Con Vane hemos pues ya trabajado algún tiempo con varias compañeras de otras nacionalidades y colectivas, y siempre se aprende muchísimo, ¿no? Escuchándonos, reconociendo esas, pues sí, como necesidades o problemáticas que tenemos. Yo creo que nos hace falta mucho esto, seguir conversándolo, y seguramente pues eso nos ayuda a estar más conectadas, y que también no nos sintamos solas en que solo pasa en nuestros contextos o nuestros países, o que quizás estamos dando las batallas y las luchas solas, sino pues aquí en conjunto y caminando juntas. Muchas gracias, Jimé y Ivane, por el espacio y la escucha. Bueno, yo también te agradezco, Ximena, también es un espacio bastante lindo, y escuchar también a Pame también lo es. Yo a veces cuando converso con las compañeras que van ingresando en la organización en donde estoy, a veces les pregunto, ¿no? ¿Cómo haces incidencia? ¿No? Y me dicen, no, yo no hago incidencia, o yo no soy activista porque no voy a marchas, ¿no? Y les digo, pero hoy en día, con todo ese tema de la tecnología, creo que cada persona puede, o sea, mostrar o expresar lo que realmente quiere por medio de las redes sociales, o inclusive ya no tengo redes sociales, lo que voy aprendiendo lo voy hablando con mi mamá, con mi abuela, con mis abuelitos, mi papito, mi mamita. Entonces, diría que del boca a boca, ¿no? Como es lo que se trabaja a veces en la sierra. Y creo que también es una forma de activar, no enormemente,
como se suele pensar, ¿no? De que vas a las marchas, diriges, organizas, todo eso, pero también es totalmente válido, ¿no? Para las mujeres que vamos aprendiendo a que nuestra voz se vaya escuchando. Y solamente recordarles lo de la marcha del sábado, que es a las 2. Bueno, en el caso de Perú es a las 2 de la tarde. Ahí nos vemos en el Palacio de la Injusticia. Vamos a tirar huevo. Bien, chicas, muchas gracias. Sí, ya, mira, yo ya me da igual todo. Muchas gracias por el espacio. O sea, muchas gracias por ser parte del espacio. De alguna otra manera ese proyecto se detuvo un buen rato, pero pues el punto es continuar, ¿no? El punto es continuar porque de alguna otra manera, pues al menos dejar algo en este mundo, en esta sociedad, en la psicología, aunque no lo quiera, aunque a veces mal nos pague, pero pues es importante, es importante que al menos que se quede testigo, ¿no? Se quede como testimonio de que tuvimos la intención, lo hicimos y bueno, a lo que viene después. Muchas gracias, cuídense mucho. A ver, un ratito, acá está. Muy bien. Bueno, muchas gracias, cuídense todos. Al final todos somos personas tratando de compartir nuestro caos. Hasta luego. Ay, espérense.